Mi nombre es Pablo Abitbol, yo soy el coordinador del Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad Tecnológica de Bolívar. En el marco de la Cátedra de Paz, quiero hoy presentarles esta charla que se titula Claridades y reflexiones sobre el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Ese es el nombre, ese es el título del documento, el acuerdo de paz, que se va a firmar acá en Cartagena el 26 de septiembre y sobre el cual todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tendremos que votar en el plebiscito convocado para el 2 de octubre. Claramente, quien no quiera participar en el plebiscito no está obligado a hacerlo, pero se está perdiendo de ser protagonista de uno de los momentos más importantes de la historia de Colombia. Quienes sí quieran participar en el plebiscito tienen la opción de votar sí o votar no frente a este acuerdo de paz. Pero es importante hacerlo desde una posición responsable como ciudadanos, y esa responsabilidad que nos compete como ciudadanos implica alejarnos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del WhatsApp y también de los medios masivos de comunicación, donde se distorsiona mucho para un lado o para el otro lo que está plasmado en el acuerdo, y más bien acercarnos a ese acuerdo para tomar una decisión responsable con sentido de la trascendencia histórica para Colombia de este momento. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy no es un argumento en favor o en contra del acuerdo de paz. Lo que quiero hacer hoy es simplemente explicar, aclarar y presentar algunas reflexiones que creo que son importantes para que cada uno de ustedes se acerque más al acuerdo de paz, más allá de las distorsiones mediáticas y demagógicas que hay sobre el mismo, y puedan tomar una decisión al respecto de cara al plebiscito del 2 de octubre. Por supuesto, también nuestra responsabilidad como ciudadanos no solamente es leer, acercarnos al acuerdo, estudiarlo, tomar una decisión hacia el plebiscito. Nuestro deber como ciudadanos también es generar una reflexión pública en torno al mismo. Entonces, yo espero que con esta charla de hoy ustedes queden suficientemente preparados para conversar sobre este acuerdo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Este es el decreto mediante el cual el presidente de la República convoca a la ciudadanía para votar en el plebiscito y responder sí o no a esta pregunta. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Noten, por favor, las mayúsculas en la pregunta como se plantea en este decreto. Esas mayúsculas lo que quieren decir es que lo que nos están preguntando es si apoyamos el documento que tiene este nombre, el documento que tiene este título. Ha habido un debate en los medios de comunicación en torno a si esta pregunta es sesgada, es tendenciosa, como que orienta hacia cierto lado la intención de voto de los ciudadanos. Mi percepción personal al respecto es que no lo hace, en la medida en que simplemente pregunta si usted apoya el documento que va a ser firmado acá en Cartagena el 26 de septiembre, que lleva este título: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Se entenderá que la ciudadanía aprueba este plebiscito en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el no. Y de cara a este plebiscito, entonces, lo que los ciudadanos nos tenemos que preguntar es, ¿qué es? ¿Qué dice? ¿Qué implica? ¿Y qué significa el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Si ustedes quieren participar en el plebiscito del 2 de octubre, la sugerencia que hacemos nosotros desde el Grupo Regional de Memoria Histórica de la UTB es que nos acerquemos al texto del acuerdo de paz preguntándonos esto: ¿qué es? ¿Qué dice? ¿Qué implica? ¿Y qué significa? Y voy a tratar en esta presentación de responder principalmente las dos primeras preguntas. ¿Qué es el acuerdo de paz? ¿Y qué dice? De una manera muy resumida, por supuesto. Ustedes saben que el acuerdo tiene 297 páginas. Ustedes saben que los colombianos no somos muy dados a la lectura. Mi recomendación es que lo lean. Es un texto muy importante para la historia de este país. Dice cosas muy importantes. Es una lectura muy interesante. Si quieren, no se lean las 297, léanse las primeras 200. De ahí en adelante son como detalles logísticos y protocolos de operación de la fuerza pública y la guerrilla para implementar todo el tema de desarme, de desmovilización, etcétera. Pero hay resúmenes que pueden serles de utilidad para acercarse al texto y para ayudar a explicarle a la gente de qué se trata esto. Nosotros en el Grupo Regional de Memoria Histórica hemos preparado un resumen de 17 páginas que se los podemos hacer llegar. Se encuentra fácilmente si buscan Pablo Abitbol, Las dos orillas en Google. Hay una columna mía que se llama Un resumen de los acuerdos de paz. Ahí encuentran ustedes el resumen de 17 páginas, muy legible y básicamente calcado de los materiales pedagógicos que ha preparado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Hay un resumen en el portal de Semana, de la revista Semana, semana.com. Son como 25 páginas de un resumen que yo considero muy adecuado, que plantea además como preguntas, retos para la implementación de estos acuerdos, etcétera. Hay una cartilla muy buena con infografías muy buenas en la oficina, en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se puede descargar y está también bastante bien. Lo fundamental es que hagamos conciencia del momento trascendental que estamos viviendo en la historia de Colombia y que en esa medida hagamos como un gesto de responsabilidad ciudadana hacia el país, tratando de respondernos a nosotros mismos estas preguntas. Para aproximarnos al acuerdo de paz es importante partir de una apertura mental. Y para esto yo utilizo como inspiración este texto del gran maestro de todos nosotros los politólogos, los historiadores, Fernán González, que es su discurso inaugural del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana. El texto se consigue también muy fácilmente en internet, es un bonito texto de un gran maestro, los desafíos del momento actual para las ciencias sociales, de la implementación de los acuerdos de La Habana a la reconstrucción del país. Y lo que dice Fernán es muy importante. Esta negativa a aceptar la existencia del conflicto interno refleja una concepción maniquea de la política como la confrontación entre el bien y el mal absolutos, entre enemigos absolutos, sin posibilidad de matices ni de puntos intermedios. Entonces, ¿qué es eso de la negativa a aceptar la existencia del conflicto interno? Bueno, resulta que desde hace muchos años acá en Colombia
por cuenta de unos sucesos que ocurrieron a comienzos del milenio a nivel global, se dejó de hablar y se impulsó el modelo cognitivo desde el gobierno y a través de los medios de comunicación. Se dejó de hablar de conflicto armado interno y se comenzó a hablar de amenaza narcoterrorista y otros eufemismos de esa índole. Se dejó de hablar de guerrilleros o de actores armados ilegales en un conflicto interno armado y se comenzó a hablar de narcoterroristas, delincuentes, etcétera, que no son los términos, digamos, que desde la academia y desde la prensa seria, con rigor, utilizamos para referirnos a estos fenómenos sociales en su justa complejidad y con sus matices históricos. Son más bien eufemismos orientados a defender una opción de política para enfrentar esos fenómenos. Nosotros en la academia y la prensa seria seguimos prefiriendo hablar de guerrilleros, actores armados ilegales y conflicto armado interno. Y a eso es a lo que nos invita Fernán. ¿Por qué? Porque hacemos parte de una generación que si no es capaz de salirse, de despegarse, de desmarcarse de ese marco cognitivo que nos impusieron desde arriba, no vamos a entender a cabalidad lo que plantean los puntos del acuerdo de paz. Es muy difícil para una persona entender, por ejemplo, un modelo de justicia transicional si lo que se dice es que eso es para premiar a unos terroristas o para premiar a unos delincuentes, o como el meme que está de moda en los últimos días implicaría, ¿cómo es? Ser pillo paga, que además es muy denigrante con las personas que hacen parte del programa de becas del gobierno. Entonces, vamos a estar hablando un poco de eso, pero es bien importante que nos ajustemos al rigor académico del tratamiento de estos fenómenos tan complejos y con tanta profundidad histórica como son el conflicto armado interno y la existencia de unos grupos guerrilleros. Para ilustrar esto, quiero presentarles muy rápidamente esta gráfica. Esto es un recurso que hay en internet muy chévere, lo pueden encontrar, enegramas se llama, buscan enegramas y llegan a él. Acá muy interesante para quienes están estudiando comunicación social, etcétera. Es una herramienta que le permite a uno meter palabras, una palabra o varias palabras separadas por coma, y él les da la frecuencia de aparición de esas palabras en la prensa nacional desde el 90 hasta el 2011. Entonces usted, por ejemplo, puede meter América, Santa Fe, Junior, y va viendo cómo se va moviendo esos memes en la prensa nacional. Acá yo lo que puse fue guerrilleros y terroristas. Y ustedes ven cómo a partir del comienzo del milenio y muy seguramente por cuenta de los ataques terroristas de septiembre 11 en Nueva York y toda la onda, digamos, de ataques terroristas con impacto global que hubo en ese momento, la palabra terrorista sube muchísimo y se acopla a la de guerrilleros en la prensa nacional, y eso nos muestra en términos contundentes cómo somos una generación que ha confundido esos modelos cognitivos y esos términos, y eso hace que se dificulte mucho nuestra comprensión de un esquema, por ejemplo, de justicia transicional. La invitación es entonces a abrir la mente y utilizar los términos con rigor y no eufemismos que están orientados a defender una opción de política particular para atacar estos fenómenos. Fernán, en ese sentido, dice, vea, tenemos que recuperar una visión de la política como arte de lo posible, en la que hay un punto de encuentro entre visiones que son contrarias, pero no necesariamente enemigas.
Y para eso tenemos que lograr hacer una pedagogía política de la paz, que es lo que nosotros estamos buscando hacer, principalmente durante todos estos últimos meses en términos de pedagogía del acuerdo, para que la gente lo pueda leer, sobre todo en clave territorial, que es la idea, y pueda cada quien en su foro interno tomar una decisión responsable respecto a cómo votar para el plebiscito. Entonces, muy rápidamente quiero mostrarles los ejercicios que hemos venido haciendo en el territorio en términos de esa invitación de hacer pedagogía del acuerdo de paz, particularmente aquí en Cartagena, pero también en Montes de María. Hemos venido desarrollando ejercicios de lectura deliberativa con las comunidades, con los líderes campesinos, afros, indígenas, líderes de organizaciones de mujeres, de víctimas, para entender muy bien con ellos y en clave de contexto territorial qué es lo que dicen esos acuerdos y cómo podemos interpretarlos para no solo tomar la decisión del sí o no el 2 de octubre, sino si gana el sí, pues luego viene toda una etapa de aplicar, implementar esos acuerdos acá en el territorio con sentido territorial. Es distinto aplicar estos acuerdos en Montes de María que aplicarlos en Cauca, Caquetá, Putumayo o Antioquia. Entonces, esos son los ejercicios que venimos haciendo con el Grupo Regional de Memoria desde hace rato. Aquí estamos en San Jacinto, Carmen de Bolívar, acá estamos con líderes campesinos y del Cabildo Indígena Zenú de María la Baja. Esto es uno de nuestros estudiantes, Joel, que es de San Jacinto, metiéndose en lo profundo de las veredas de la ruralidad de San Jacinto, leyendo el acuerdo de paz con los campesinos. Acá otro estudiante nuestro, Nicolás, en el Colegio Salesiano, en canchas deportivas, en Manga, leyendo también con los jóvenes el acuerdo aquí en Cartagena. Actividades culturales con las cuales nosotros también tratamos de matizar estas lecturas. En el Museo de San Jacinto, quienes no hayan ido, es un museo maravilloso, los invito a que vayan. En el auditorio de la universidad, en el Carmen de Bolívar. Esto fue una actividad bien bonita con los niños del Colegio de Paso del Medio, que es una comunidad doblemente desplazada, muy victimizada, que esperamos pronto tener aquí en la universidad presentándonos su obra de teatro sobre la tragedia que les ocurrió. Y bueno, todo el equipo del Semillero de Investigación en Memoria Histórica, en combo con el Semillero de Jóvenes Investigadores Rurales de las organizaciones de población desplazada de Montes de María, haciendo esas lecturas, haciendo esas investigaciones. Acá tienen a su profesora Lili, investigando el tema de mercados campesinos y de la alimentación. Para nosotros, en el marco de este acuerdo, es fundamental la reparación del vínculo urbano-rural que se rompió con el conflicto y que hoy nos aleja de una comida campesina, local, sana, orgánica, y pensamos que entre lo que hay que reparar para construir paz, eso es algo fundamental. Y con todo este equipo, pues montamos el mercado campesino de la UTB. Por cierto, mañana tenemos mercado campesino, aprovechen aquí en la UTB. Es un mercado piloto para seguir explorando esa reparación de ese vínculo. Tenemos un grupo en Facebook, Paseando por los Montes de María, invitadas e invitados, quienes quieran participar en ese grupo, poner sus comentarios sobre el acuerdo. Y con esos semilleros hicimos un estudio piloto sobre cultura ciudadana rural, capital social, confianza para la construcción de paz en Montes de María. Como ustedes saben, el conflicto principalmente afectó a los pobladores rurales de nuestros territorios. Y ahí principalmente es donde se busca implementar reformas políticas, proyectos de desarrollo, etcétera. Pero es muy poco lo que sabemos sobre la cultura ciudadana, el capital social en las comunidades rurales en Colombia, y es importante saberlo para entender bien los retos que esto implica. Entonces nosotros hicimos un estudio piloto en 3 comunidades de Montes de María que nos arrojó resultados bien interesantes,
que hemos también contrastado con lo que nos dan los resultados acá en la ciudad, ¿qué tan bien cree usted que conoce el acuerdo? Pues la mayor parte de la gente se ubica en que lo conoce nada o muy poco. ¿Y por qué? ¿Cómo se está informando? ¿Cómo se ha informado la gente al respecto? Pues ustedes ven acá una de las razones por las cuales hay no solo tan poca información, sino también tanta desinformación. Pero ¿cómo piensan las personas más afectadas por el conflicto? ¿Cómo sienten, cómo valoran este acuerdo y este proceso de paz? Pues acá vemos que hay mucho optimismo, un temor preocupante, y ese temor principalmente se origina en que las conflictividades sociopolíticas y económicas que se han degradado con todas estas décadas en un conflicto armado interno, esas conflictividades siguen vigentes en nuestros territorios. El acorralamiento de los campesinos y de las comunidades étnicas por parte de modelos de desarrollo que les son impuestos por fuera, etcétera, etcétera. Ustedes saben que hay problemas, digamos, de temor respecto a cómo va a seguir funcionando la restitución de tierras, el retorno de los desplazados, etcétera. Entonces esto nos da muchas luces respecto a cómo está pensando la gente realmente afectada por el conflicto en torno al proceso y el acuerdo de paz. Poca indiferencia, bastante interés, mucha alegría, algo de tristeza. ¿Quiénes piensan que son los principales responsables del conflicto en Montes de María? Notarán que la gente tiene claras las responsabilidades. ¿Y qué piensa esta gente en el territorio sobre cuál es la mejor solución que se le puede dar al conflicto armado? Bueno, ahí ven ustedes que una inmensa mayoría cree que la salida debe ser negociada. Esto es una medición de confianza. Para medir confianza, uno a la gente le pregunta a quién querría tener como vecino. Es una técnica, digamos, de investigación. Y bueno, ¿y eso a qué se debe? Esos niveles bajos de confianza, etcétera. Pues acá vemos, la gente asiste con muy poca frecuencia a reuniones de grupos locales, poco participa en la solución de los problemas que afectan a su comunidad, y nuestra hipótesis es que eso tiene que ver con el funcionamiento precario de nuestra democracia. ¿Diría usted que el trabajo que realizó el alcalde anterior de su municipio fue? Y esta uñita aquí anaranjada son los que dicen muy bueno. El amarillito chiquito son los que dicen bueno, el resto regular, malo, muy malo. Y en general usted está satisfecho con la forma como funciona la democracia en Colombia. Hablando desde los territorios, la gente no está satisfecha con eso. Y eso implica como una serpiente que se muerde la cola, que si no funciona el sistema político, baja la confianza, baja el capital social, se degrada la cultura ciudadana, y eso hace que el sistema político funcione peor, y eso es un círculo vicioso que implica un reto del cual tenemos que tratar de salir. ¿En quién confía la gente? Verde es total confianza, amarillo es relativa confianza, anaranjado es ninguna confianza. Y acá vemos un reto muy bonito para todos nosotros, y es que la gente en quien más confía es en los maestros, en el sector educativo y en las universidades regionales, que podemos cumplir un papel muy importante de cara a este proceso, no solo del proceso de paz, sino de construcción de paz. Entonces, bien, ¿qué es, qué dice, qué implica y qué significa este acuerdo? La idea es no solo mirarlo en términos de qué significa acá para nosotros en nuestro territorio particular, en nuestro contexto, sino que también desde el grupo de memoria proponemos una lectura en clave de memoria histórica. Esto lo hacemos así porque creemos que una adecuada comprensión de los puntos, de los compromisos que hay en el acuerdo de paz, se da mejor en la medida en que uno pueda entender cómo conectan
con las causas y las consecuencias históricas del conflicto armado colombiano. Bien, entonces, ¿qué es el acuerdo? Bueno, el 26 de agosto de 2012, hace 4 años, en La Habana, salió ante la opinión pública esto que es el Acuerdo General con el mismo nombre. Desde ese entonces ha mantenido el mismo nombre, tiene hoy como acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Sobre la base de este acuerdo inicial de hace 4 años, se planteó la agenda de los diálogos que se han sostenido en La Habana hasta este momento. Acá pueden ver ustedes que todas estas personas que firmaron esto se comprometen a iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí establecida. Solo se tocaron esos puntos y se tocaron todos esos puntos, pero entonces no se tocaron temas que tienen que ver como por ejemplo con nuestro modelo económico como país, seguimos respetando la propiedad privada, el capitalismo, no se tocaron temas como salud, educación, deporte, no, una agenda muy acotada de los temas cruciales para poner fin al conflicto con el fin de alcanzar un acuerdo final para la terminación de este conflicto específico con la guerrilla de las FARC que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera. Desde el comienzo se tiene claro que este acuerdo, la firma de este acuerdo y la refrendación ciudadana no implica que ya haya una paz completa en Colombia. Eso es, como ustedes saben, un proceso muy largo de aprendizaje social, muy profundo, de larga duración. Esto lo que hace es poner fin a un conflicto tremendo de 5 o 6 décadas de duración con muchas víctimas y por lo tanto es un paso importantísimo para ese proceso de más largo aliento y más profundo calado de construcción de paz. A partir de esa fecha entonces se instala la mesa de conversaciones en La Habana y a partir de esa fecha también tenemos disponible esta página web, Mesa de Conversaciones, mesadeconversaciones.com.co, si quieren ver esa página web, donde se han ido poniendo a disposición de todos nosotros, los ciudadanos, los acuerdos de paz a medida que han ido saliendo de la mesa de conversaciones. Entonces, desde hace más o menos 2 años y medio o algo más quizás, tenemos disponible el texto del acuerdo sobre tierras. Desde hace rato tenemos disponible el acuerdo sobre participación política, asimismo el acuerdo sobre drogas, etc. Eso está ahí en esa página web desde hace rato y todos los que hayan estado interesados en qué es lo que se ha negociado en La Habana han tenido y hemos tenido la oportunidad de leerlos. Eso es lo que hemos venido leyendo deliberativamente en el territorio, en Montes de María y aquí en Cartagena. Por supuesto, ha habido fallas de comunicación por parte del gobierno en términos de informarle mejor a la ciudadanía que eso está ahí a la luz de todos, pero yo creo que quienes más han fallado en ese sentido han sido los medios de comunicación que se han preocupado más por hacerle eco a quienes dicen que no se sabe qué se está negociando, que quién sabe qué es lo que están negociando allá, quién sabe qué acuerdos están haciendo, en vez de informarle a esa ciudadanía, vea, en esta página web están disponibles todos los acuerdos ya firmados. ¿Qué ha sido este proceso? Bueno, ha sido un proceso en el cual un equipo negociador de la guerrilla, los comandantes de la cúpula de las FARC, se han sentado con el equipo negociador del gobierno. Quiero hacer énfasis no tanto en el equipo negociador de la guerrilla, sino más en el equipo negociador del gobierno. Humberto de la Calle, un diplomático, político de gran trayectoria en Colombia, con un gran carisma y una gran profundidad de planteamientos, pero también Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, una persona que fue quien diseñó
la política de seguridad democrática del presidente Uribe, siendo asesor del Ministerio de Defensa cuando fue ministra Marta Lucía Ramírez en el primer mandato de Álvaro Uribe como presidente. Fue viceministro de Defensa en el momento en el cual las fuerzas militares, la fuerza pública le dio más duro a las FARC. Fue viceministro de Defensa del ministro Santos en ese entonces, en el segundo periodo del gobierno Uribe. Y bueno, Frank Pearl, asesor con mucha experiencia en estos temas y de gran importancia para tranquilidad de todos nosotros, quienes hicieron parte del equipo negociador. El excomandante del Ejército de Colombia, el general Mora, y el excomandante de la policía, con una magnífica trayectoria reconocida internacionalmente, el general Naranjo. Y además, el hoy ministro de Defensa, en ese momento miembro del equipo negociador del gobierno con las FARC, Luis Carlos Villegas, que venía de ser presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales de Colombia. Esto le dio mucha tranquilidad al sector privado y al sector empresarial porque se planteaba con toda claridad la línea roja que no se podía y que no se pasó de no tocar el modelo económico constitucional, el orden económico constitucional de Colombia. ¿Qué otras cosas ocurrieron durante este proceso? Para mí es muy importante resaltar esto que es, acá ustedes ven a uno de los combatientes más efectivos de nuestras fuerzas militares, el general Javier Flores. Participó, comandó las operaciones en las que se dio de baja, por ejemplo, al Mono Jojoy, Alfonso Cano, y fue uno de los más aguerridos combatientes contra el bloque sur de las FARC. Se sentó en La Habana, en la mesa de negociación para tratar temas muy complicados de operación, de logística, de implementación de este acuerdo con Fabián Ramírez, que fue su enemigo de toda la vida, comandante del bloque sur de las FARC. Y esto lo que nos muestra es que esta paz es una paz que se hizo entre enemigos, entre combatientes de lado y lado que fueron capaces, fueron responsables con sentido histórico y un nivel de profesionalismo sin precedentes de sentarse cara a cara a diseñar la forma como se va a hacer el desarme, la desmovilización, etcétera, de los guerrilleros. Y por supuesto hay unas anécdotas muy interesantes, pueden ustedes consultarlas, hay unos videos sobre los testimonios de todo esto que ocurrió en La Habana, por ejemplo, entre estos dos combatientes, que le decía el uno, ¿se acuerda la vez que usted me mandó un operativo con aviones fantasma y me trató de atacar en aquel cerro porque es que usted pensaba por inteligencia militar que yo estaba en ese cerro? Pues no, yo lo había engañado a usted y yo estaba en el otro cerro y juá. Entonces, yo creo que eso nos muestra la trascendencia, la importancia, lo bonito que es ver combatientes, enemigos, que son capaces de sentarse en una mesa a decir, esto que hacemos lo hacemos con el más alto profesionalismo, pero es algo que no queremos seguir haciendo, seguir viendo cómo van muriendo las personas que están en nuestras filas. ¿Qué más ocurrió? 5 delegaciones de víctimas fueron a La Habana a confrontar a las FARC y a presentarle a la mesa de negociaciones sus exigencias como víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y yo creo que eso fue una de las cosas más importantes de este proceso porque además lograron las víctimas que fueran las víctimas quienes estuvieran en el centro, en el corazón, en el eje del acuerdo de paz. Y estamos hablando de víctimas que van desde el más humilde campesino desplazado de su tierra hasta, por ejemplo, víctimas de un nivel, de un estrato social como pueden ser quienes sufrieron el trágico atentado que las FARC hicieron en el Club El Nogal. Todos
agarrados de las manos, confrontando a los victimarios de tantos colombianos, planteándole sus exigencias de verdad, justicia y reparación y no repetición. Otra cosa que a mí me parece bien interesante de este proceso fue la conformación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, un grupo de 12 académicos que cubren todo el espectro ideológico, desde la izquierda hasta la derecha, planteando unos documentos impresionantemente rigurosos y bien investigados y bien reflexionados. Recomiendo su lectura sobre las causas, los impactos, los responsables de esta guerra. Es uno de esos documentos, es uno de esos textos que le fascina a mis estudiantes, puede tener una extensión de varios cientos de páginas. Está disponible, se puede comprar en las librerías, está disponible gratuitamente en internet, en mesadeconversaciones.com.co. Quienes quieran aprender de historia del conflicto, les recomiendo mucho la lectura de algunos de esos textos. A mí, por ejemplo, me encanta el de, además la única mujer que hizo parte de esta comisión, mi profesora favorita en la universidad, María Emma Wills, quien ya tuvimos también acá en la Cátedra de Paz, ofreciéndonos sus planteamientos desde su trabajo de años en el tema de memoria histórica. Pero sí se logró, digamos, un texto con una serie de capítulos muy diversos que muestran cómo hay distintas, y caben en nuestro país, hay cabida para distintas interpretaciones, por supuesto con confluencias muy interesantes sobre las causas y las consecuencias y los responsables del conflicto. Y por último, me parece muy importante señalar que desde siempre, a través de la página web de la Mesa de Conversaciones, se recibieron múltiples propuestas de la ciudadanía. Casi 11.000 propuestas ciudadanas alimentaron, nutrieron la formulación de este acuerdo de paz. Y si uno mira, uno puede examinar que sí hubo un tratamiento riguroso y sí circularon estas propuestas a través de la mesa de negociaciones. Entonces fue un proceso bastante abierto, muy nutrido, muy diverso, supremamente interesante y con una amplia participación de la ciudadanía. ¿Qué ocurrió durante todo este proceso? Bueno, obviamente con tropiezos, obviamente con errores, pero lo que ocurrió, lo que nos muestran las cifras, estos son cifras de CERAC, que es el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto en la Universidad Javeriana, quizás quienes manejan las cifras más pulidas sobre el conflicto armado colombiano. Ahí pueden ver ustedes en amarillo las acciones bélicas de las FARC y en verde las acciones bélicas de la Fuerza Pública Colombiana. Y lo que podemos observar es una caída impresionante de acciones bélicas de las FARC cuando se declara el cese de fuego unilateral por parte de ellos, un sostenimiento de acciones del ejército y la policía contra la guerrilla, pero un desescalamiento constante y profundo que hoy por fin está ya en ceros, dada la declaratoria de cese bilateral indefinido de hostilidades. ¿Y esto por qué es importante? Porque de lo que estamos hablando acá es de menos víctimas, menos muertos, menos personas victimizadas, sobre todo en los territorios, y fundamentalmente combatientes. Acá ustedes ven, esto es tomado de cifras del Ministerio de Defensa, no lo hemos actualizado a 2016, pero lo que vemos es una caída profunda de las muertes en combate, tanto de soldados y policías como de guerrilleros. Entonces, el proceso de paz, nada más sentarse a negociar y a conversar la paz, es algo que ha salvado muchas vidas. Y para nosotros esto es realmente importante. Nos disculpan que no hemos actualizado la cifra de 2016, pero en términos de el conflicto con las FARC ya podemos decir que esto está en el cero absoluto, afortunadamente.
Este es un análisis muy interesante de lo que yo considero el medio de comunicación independiente más serio, más riguroso que hay en Colombia, La Silla Vacía. Ahí ustedes también pueden encontrar unos resúmenes y unos análisis muy interesantes sobre el acuerdo de paz y sobre el proceso. En este caso lo que vemos es un análisis que ellos hicieron sobre quiénes cedieron más, quiénes dieron más el brazo a torcer, la guerrilla o el gobierno. Entonces, los punticos azules son los puntos en los cuales más cedió el gobierno. Los punticos morados son los puntos en los que más cedió la guerrilla de las FARC. Y lo que ustedes pueden observar acá en este interesante análisis es dos punticos azules y múltiples punticos morados, así como unos combinados, que es lo que uno espera de una negociación, donde las dos partes lleguen a un acuerdo. Pero de lo que nos damos cuenta en este caso es que versus el mito de que se le entregó el país a la guerrilla, acá podemos tener los datos concretos de que en realidad fue la guerrilla la que más dio su brazo a torcer, la que más cedió frente a las propuestas originales que trajo a la mesa de negociaciones. Entonces, esto es un dato muy, muy importante también para enfrentarse a esos mitos que circulan por las redes sociales, etc. Esto es un trabajo que también nos tiene muy orgullosos, es una reconstrucción de la tasa de homicidios, de la violencia en Colombia desde el año 46 hasta el año 2015. La tasa de homicidios, número de homicidios por 100.000 habitantes, refleja la violencia que ha vivido nuestro país en todo este periodo. Nos dice cosas. Vean ustedes que hemos intercalado acá unos datos cualitativos. Siempre les enseñamos a nuestros alumnos la magia de la investigación mixta, no solo cuantitativa, no solo cualitativa, sino de mezclar las dos aproximaciones. Acá ven ustedes los periodos presidenciales, como para darse cuenta uno en qué contexto político y quizás por cuenta de qué decisiones han ocurrido las fluctuaciones de nuestras violencias. Vean, por ejemplo, cómo desde el 46 venía subiendo muy fuertemente la violencia en Colombia antes de la muerte del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Uno tiene como todo ese mito de que es que un loquito mató a Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá y se dio el bogotazo y ahí arrancó la violencia. Lo que uno tiene que entender, y acá se ve claramente, es que ese asesinato hizo parte de un contexto de violencia que venía emergiendo en el campo colombiano desde mucho antes por cuenta del tema de tierras. Y esa violencia subió y subió y subió. Acá asume la presidencia de la República la única dictadura militar que ha habido en Colombia, la del general Rojas, mano dura. Eso hace que suba más la violencia. Viene el acuerdo del Frente Nacional, se estabiliza un poco la cosa y luego vemos un bajonazo importante que coincide con la presidencia de Lleras, reforma agraria, creación del INCORA para titularle tierras a los campesinos, el impulso de la Asociación Nacional de Campesinos. Eso permitió que bajara muchísimo la violencia. Desafortunadamente, tan solo unos años después se da el Pacto de Chicoral, en el que las grandes élites terratenientes del país deciden contraponerse a esa reforma agraria y ese movimiento campesino impulsado por el gobierno de Lleras, retroceder en muchos casos violentamente el tema de tierras en Colombia y vuelve y sube nuestra violencia. Hasta este año, mediados de los 80, cuando ocurre la gran tragedia de los colombianos y es la confluencia del narcotráfico con el conflicto armado interno. Y ahí ven ustedes cómo despega nuestra violencia de una manera asombrosamente trágica. Se desangra este país. Hasta más o menos comienzos de los 90, desmantelamiento del cartel de Medellín, muerte de Pablo Escobar,
alcanza a bajar un poco la violencia y vuelve y sube en el periodo del presidente Pastrana. Acá lo que tenemos son los fallidos diálogos del Caguán con las FARC. Todos sabemos lo que ocurrió en ese entonces. Las FARC aprovecharon para rearmarse, seguir delinquiendo, etcétera, pero también los paramilitares aprovecharon para hacer una arremetida muy fuerte, muy violenta de masacres, desplazamientos, homicidios indiscriminados y selectivos contra la población civil. Y ahí está ese nuevo pico, porque los paramilitares básicamente no combatieron a la guerrilla, lo que hicieron fue atacar a las poblaciones civiles que ellos consideraban que apoyaban a la guerrilla. Y en buena medida esa es una de las razones por las cuales fracasó ese proceso de paz. Volvió a subir esta violencia y vean este bajonazo tan impresionante que se da durante los 8 años de gobierno del presidente Uribe. No solo por cuenta de una estrategia, la política de seguridad democrática de arrinconamiento con mucho más poder de fuego y mucho más profesionalismo de nuestras fuerzas militares y de policía, de arrinconamiento de la guerrilla, sino que además la guerrilla toma la decisión estratégica de replegarse, salir de los sitios donde hay sociedad civil que puede ser atacada por los paramilitares o por alianzas entre paramilitares y fuerza pública que ponía en peligro a las poblaciones. Y principalmente este bajonazo de acá de nuestra violencia se debe a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Básicamente más de 30.000 combatientes muy aguerridos paramilitares se desmovilizan en ese momento y se logra ese bajonazo en la tasa de homicidios. Eso sigue bajando durante todo el periodo del presidente Santos, acuerdo de paz, proceso de paz, lucha contra las bandas criminales, igual se ha seguido atacando a las guerrillas y lo que se busca en este momento es que esto, con este acuerdo de paz, siga bajando. Estamos alrededor de 30 homicidios por 100.000 habitantes. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia de violencia, una epidemia de homicidio. Y noten que estamos hoy en el mismo nivel de la violencia clásica, del momento que nos hizo famosos a los colombianos por la violencia con mayúscula. No hemos podido bajar de ese nivel en promedio. Y lo que se busca con este acuerdo, sacando a estos 10.000 guerrilleros de estas comunidades que están afectando tanto, es seguir bajando y superando la epidemia de violencia que nos ha caracterizado durante toda nuestra historia. Esta gráfica me parece importante, esto apareció en la revista Semana en el 2013, yo le tomé la foto ahí a la revista que estaba en la mesa de centro de la sala de una amiga porque me pareció clave este dato. Acá lo que vemos son violaciones al derecho internacional humanitario entre el 90 y el 2011 por actor armado. Esto me parece clave que lo veamos, que lo visualicemos, porque nos da un contexto que nos permite trascender la idea de que el único enemigo que tiene Colombia son las FARC. Acá podemos ver en términos de violaciones al derecho internacional, crímenes de guerra, de lesa humanidad, ¿quiénes han sido los protagonistas? Vemos la línea amarilla son los grupos paramilitares, la línea anaranjada, las FARC, esta línea roja de acá, el ELN, que esperamos que pronto también se siente a negociar la paz. Esta línea verde, otras guerrillas, y una trágica y algo que nos tiene que poner a pensar mucho como colombianos, línea azul, que representa los crímenes de guerra, las violaciones al derecho internacional humanitario por parte del Estado, por parte de una fuerza pública que también se vio atrapada en ese caos degradante de la guerra en muchas oportunidades. Entonces, esto nos da un contexto de por qué hablamos
de conflicto armado interno y no de que hay un enemigo que es una amenaza narcoterrorista, que son unos delincuentes. Bien. Entonces, ya vimos qué es, ahora veamos qué dice el acuerdo de paz. Es un acuerdo complejo, profundamente soporífero para quien se anime a leerlo. Se requiere un buen café. Pero una buena manera de entrarle y de entenderlo, incluso si uno solo se aproxima a él a través de resúmenes y cartillas, es comprender su estructura general. Son 6 puntos. El tema rural, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Participación política, apertura democrática para construir la paz. Fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas. Acuerdo sobre las víctimas que están en el centro, son el núcleo, el corazón de este acuerdo, quienes tenemos que tener en mente cuando vayamos a votar. Y el tema de cómo se va a implementar, verificar y refrendar el acuerdo de paz. Si ustedes tienen claro esa estructura, esos 6 puntos, ya tienen clara la lógica integral del acuerdo de paz, que es razón también por la cual se haya llamado al pueblo a refrendarlo a través de un plebiscito con una única pregunta de si usted apoya o no este acuerdo, en vez de hacerlo a través de un referendo con múltiples preguntas. Si usted apoya ese punto o no apoya este punto, o si apoya este punto o no apoya este punto, porque está integrado lógicamente. Si uno borra este punto de drogas, afecta lo que se está comprometiendo a hacer el Estado y la guerrilla en otros puntos. Entonces, por eso se decide hacerlo a través de una única pregunta en forma de un plebiscito. Entonces, de nuevo, recomendación, leer los puntos de este acuerdo en clave de memoria histórica. Entonces empecemos con el punto 1, que es el tema de tierras, el tema rural, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Acá les traje 2 imágenes clásicas de la colección de fotografías de Jorge Silva, que está en la biblioteca Luis Ángel Arango. Esta es una foto impresionante, campesino con machete. Esto es acá cerca en Sucre, durante las recuperaciones de tierras de mediados de los 70s. En la Cátedra de Paz vamos a tener líderes campesinos que estuvieron en ese momento en la ANUC, desde la línea Sincelejo, recuperando tierras, contándonos cómo fue esa experiencia y contándonos cómo fueron también violentados y estigmatizados, etc. Lo mismo, pero en el Cauca, también en esa misma época. Entonces, ¿qué nos dice la historia? Acá les traigo una cita que dice: la tierra está en el corazón del conflicto colombiano, no solo porque nunca se hizo una verdadera reforma agraria y la tierra sigue siendo una promesa incumplida para buena parte de los campesinos, sino porque además no se ha podido modernizar la tenencia y el uso de los recursos rurales, y además hay un déficit de Estado en el campo, y además una fuerte presencia y arraigo de los grupos armados. Entonces, hay un acuerdo generalizado en Colombia de que una de las principales causas, si no la principal, de toda esta tragedia es el tema rural, el tema de la tierra. Esto es una cita, por cierto, del informe general del Grupo de Memoria Histórica. Durante el gobierno Uribe, para la desmovilización de los paramilitares, se diseñó la Ley 975 de Justicia y Paz, que incorporó la creación de una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en cuyo marco se configuró el Grupo de Memoria Histórica, hoy Centro Nacional de Memoria Histórica. Y parte de las tareas que se le encomendaron fue producir un informe general de la memoria histórica del conflicto armado colombiano que diera cuenta de sus causas, sus consecuencias, los impactos, los responsables, etc. Ese informe está disponible ya gratis, como todos los informes gratis
se pueden descargar de la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica, centrodememoriahistórica.gov.co. Ahí hay informes que vale mucho la pena leer, el del Salado, el del Trujillo, el de la masacre de La Rochela, del Tigre, etc. Hay uno que particularmente les recomiendo mucho que lean, el de mujeres, víctimas y resistentes en el Caribe colombiano. Todos esos informes están gratuitos para descarga en PDF en centrodememoriahistórica.gov.co, así como el informe general de memoria Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Otro de esos textos que le fascina a mis estudiantes, 800 y pico de páginas, pero no les vayan a decir a mis estudiantes, hay un resumen. Esta cita la extraigo del resumen. Lo pueden descargar también de la página web del Centro de Memoria. Hay un muy buen documental, por supuesto, gira en torno a las víctimas. Se llama No hubo tiempo para la tristeza. Es una lectura muy recomendada para entender mejor qué ha sucedido y cuál es la lógica de este acuerdo de paz. Entonces, la tierra está en el corazón del conflicto. No se hizo una verdadera reforma agraria, promesa incumplida para los campesinos, no se ha podido modernizar la tenencia y el uso de los recursos rurales, no hay Estado en el campo y lo que hay es un arraigo de la presencia de grupos armados. Entonces, ¿qué propone el acuerdo de paz? Una reforma rural integral que sienta las bases para la transformación estructural del campo. Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza rural en un plazo de 10 años. Entonces, lo que busca este acuerdo son unos compromisos por parte del Estado colombiano para cumplirle a los campesinos y a los habitantes del mundo rural con esa promesa históricamente incumplida. Esto tiene 4 pilares. Básicamente el primero es acceso y uso. Fondo de tierras de distribución gratuita para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, pero acompañada de esa distribución de tierras de riego, crédito, asistencia técnica, apoyo para la comercialización, entre otros. Un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, la creación de una jurisdicción agraria para proteger la propiedad privada en el campo, lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta las visiones, por fin, tener en cuenta las visiones sobre uso del suelo de las comunidades que habitan en él, en el territorio, campesinos, afros, indígenas, habitantes del mundo rural, que no se les impongan modelos de desarrollo distintos a sus modelos tradicionales de economía, sino que ellos puedan participar en la toma de decisiones sobre lo que se hace en sus territorios tradicionales. Formación, actualización del catastro rural, una deuda histórica del Estado colombiano. No sabemos de quién es la tierra, no sabemos quién es dueño de la tierra, quién tiene cuánta tierra. Esto implica que también ha habido mucha evasión de pago de impuestos en la ruralidad, y lo que se busca con esto es también crear un mercado de tierras moderno, que haya libre mercado. Esto, como se dan cuenta, no es castrochavismo, sino llevar la institucionalidad y el Estado a un lugar donde no lo ha habido y por lo tanto no se ha podido instalar el mercado, el capitalismo, con todas sus promesas de desarrollo. ¿Querías decir algo? Sí, una duda sobre las visiones de los campesinos con sus tierras, y es que, por ejemplo, el ICA les impone semillas certificadas. ¿Cómo va a ser el proceso para el cambio de ella? O sea, tienen que tener de una las semillas certificadas. Ahí hay una lucha política en términos de lo que nos imponen a los colombianos los tratados de libre comercio, en términos de patentes y registros de propiedad de semillas, etcétera. Los campesinos colombianos y el movimiento campesino colombiano en general es
el protector de las semillas criollas no transgénicas diversas y variadas. Los campesinos son conscientes que parte fundamental de las causas y las consecuencias del conflicto fue que nos convencieron a los consumidores de que lo que debíamos comer eran 3 o 4 cosas, básicamente harinas, azúcares, carnes, una dieta muy poco variada, muy poco, digamos, saludable. Los campesinos a lo que le están apuntando es a recuperar su economía para proveernos de alimentos mucho más variados, con más diversidad de vitaminas, minerales, etcétera. Pero para lograr eso lo que necesitamos es trascender el modelo que se nos está imponiendo de monocultivos, agroindustria y transgénicos, que si bien suele decirse es la única manera que se puede alimentar a tanta gente, está demostrado y ya hay una resolución de las Naciones Unidas que son los campesinos quienes alimentan a la mayor cantidad de personas en el mundo y es la economía campesina, familiar, diversificada, la que puede alimentar a la gente que está por venir. Entonces, es un tema realmente importante. Entonces, Catastro, por fin vamos a ver si este nuevo compromiso del Estado logra que haya claridad sobre los derechos de propiedad en el campo, algo que nunca se ha podido hacer por intereses políticos muy fuertes. Delimitación de la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés ambiental y apoyar las zonas de reserva campesina. Segundo pilar son los programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, que lo que buscan es implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales sectoriales, que son este tercer pilar, que lo que busca es no solo entregarle y devolverle tierra a los campesinos y a los habitantes del mundo rural, sino que tengan además bienes y servicios públicos en sus territorios. Entonces, yo me acuerdo mucho una vez que fui hace muchos años al Guaviare y los campesinos me decían es que a mí me toca para sostener a mi familia sacar esta mochilita de hoja de coca, porque es que yo no puedo sacar por esa trocha una camionada de plátano y de yuca, porque el Estado nos tiene abandonados. Entonces, los colombianos lo que hemos hecho es estigmatizar y violentar a esos campesinos cuya única opción es sembrar coca, porque los tenemos abandonados. Ahora la idea es no solo que tengan tierra para cultivar y autoabastecerse, ojalá con excedentes que se puedan comercializar para alimentar saludablemente a los centros urbanos, sino que eso tenga una lógica y una racionalidad de política pública con programas de vías, distritos de riego, electricidad, conectividad, salud, educación, vivienda, agua potable, estímulos a la productividad, asistencia técnica, promoción del cooperativismo, que cabe anotar que acaba de salir un estudio en una revista muy importante de economía que muestra cómo las empresas basadas en el cooperativismo, donde los dueños son los trabajadores, son más productivas y más eficientes que una empresa tradicional donde los trabajadores reciben un salario, pero los que se enriquecen son los dueños de la empresa. Créditos seguros subsidiados de cosecha, asociaciones solidarias para la comercialización, entre otros, y otra deuda histórica en el campo colombiano, formalización laboral, que los empleados de las empresas que están en el sector agrícola y rural tengan los mismos derechos que tenemos todos los empleados de cualquier organización o empresa en el mundo urbano. Y por supuesto incluye este pilar fundamental que es el sistema de seguridad alimentaria y nutricional, fortalecimiento de mercados locales. Ustedes saben que esa es una apuesta importante de la Universidad Tecnológica de Bolívar en cabeza de la profesora Liliana Ujueta y su revolución de la comida. Por eso es que estamos haciendo el piloto de mercado campesino en la UTB y les renuevo la invitación para que mañana se abastezcan de bollo, pastel,
queso, fruta, yuca, delicioso, traído de la vereda Matulla de María la Baja. Bien, entonces ese es el sentido del primer punto y vemos cómo responde a una dinámica histórica que si uno comprende se le aclara más lo que propone. Pasemos al segundo punto. Este es el tema de participación política. Lo que busca esta apertura democrática es por fin desligar, tratar de por fin desligar la política de la violencia, tratar de desligar la política de las armas. Acá les traigo la imagen clásica del gran fotógrafo Sadi González, también en el archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esto es el Bogotazo, 9 de abril del 48. Esa imagen para mí refleja lo que yo considero es nuestra cultura política. Esa horda. Tenemos que trascender nuestra tradición histórica de muy vieja data, de que la política la hacemos a punta de violencia. Y eso lo podemos ver en esta gran tragedia. Ustedes se acuerdan que a mediados de los 80 hubo un proceso de paz con el presidente Belisario Betancur, las FARC, M-19, etcétera, coordinadora guerrillera. Muchos guerrilleros salieron del monte para hacer política. Incluso el jefe del equipo negociador de las FARC en La Habana, hoy, Iván Márquez, llegó al Congreso de la República de la mano de este movimiento que se llamó la Unión Patriótica, que fue sistemáticamente asesinado. Esto es una de las grandes tragedias de nuestro conflicto armado. Miles de personas exterminadas, un genocidio perpetrado por fuerzas oscuras de nuestro país, que claramente indica que cuando alguien dice que en Colombia no se puede pensar diferente porque a uno lo matan, tiene razón. Y esto produce mucho miedo, porque ¿qué tal, dicen los guerrilleros, que se repita la historia? Ahora dejamos las armas, salimos a tratar de hacer política, pero como tenemos ideas comunistas de izquierda y vivimos en Colombia, corremos un gran peligro. Entonces hay mucho miedo. El discurso de la guerrilla es: aquí en Colombia el que piensa distinto lo matan, por eso es que nos toca estar armados. Y eso también hay que comprenderlo. Obviamente eso no es toda la historia completa, pero es un aspecto fundamental. Y acá tenemos otro aspecto de ese tema que es, acá ven ustedes a los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, en ese momento de vergüenza para el país, cuando fueron invitados a hablar al Congreso de la República, en el marco de lo que después se vendría a conocer la parapolítica, fenómeno por el cual hoy decenas de excongresistas que dictaron las leyes que nos rigen hoy están investigados o condenados tras las rejas por haber apoyado, financiado e incitado a que los paramilitares cometieran masacres, asesinatos y desplazamientos masivos. Entonces esto es lo que tenemos que trascender y es lo que el punto 2 del acuerdo de paz busca trascender en el marco de una nueva apertura democrática que garantice que el derecho a la protesta no implique el menoscabo de los derechos de quienes no participan en ella, que se garantice que si usted quiere hacer una protesta tenga sus garantías de seguridad, pero que no afecte la vida y la convivencia de los que no estamos en esa propuesta, y buscando la reconciliación y que la política esté libre de intimidación y violencia. Esto tiene 3 pilares básicos. El primero, la nueva apertura democrática. ¿Qué es lo que se busca con esto? Facilitar la creación de nuevos partidos políticos
sobre todo en las regiones más afectadas por el conflicto, que tengan un sistema de adquisición progresiva de derechos, que se puedan constituir bajo unas reglas especiales y puedan ir adquiriendo progresivamente derechos hasta convertirse en partidos políticos fuertes de nivel nacional. Se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. ¿Eso qué quiere decir? En zonas muy afectadas por el conflicto se garantiza que haya la posibilidad de elegir a la Cámara de Representantes a personas que hagan parte de movimientos sociales y organizaciones sociales distintos a los partidos políticos, incluyendo el partido político que conformen las FARC cuando se desmovilicen. Entonces ahí no va a poder participar las FARC, ahí no va a poder participar el Centro Democrático, ni el Cambio Radical, ni el Partido de la Unión, el Liberal, ni el Conservador. Esto es particularmente para que las organizaciones y los movimientos sociales de las zonas más afectadas por el conflicto tengan facilidad para llevar sus propuestas y su voz al Congreso de la República. Estimular y facilitar la participación electoral, fortalecer los mecanismos de transparencia en los procesos electorales, algo muy importante para nosotros acá en la Tecnológica, que hacemos parte, como ustedes saben, de la plataforma Cartagena de la Misión de Observación Electoral. Por cierto, quienes quieran participar como observadores electorales el 2 de octubre, el día del plebiscito, bienvenidas y bienvenidos a la Misión de Observación Electoral. Lo pueden encontrar, el link para inscribirse como observadores electorales está en la página de Facebook del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Una misión electoral especial que se encargue de que todas estas reglas de la apertura democrática sean efectivas y coherentes, y algo muy importante que se compromete el Estado en el marco de este acuerdo: promover aún más y con mayor fortaleza y solidez la participación política de las mujeres, porque como todos sabemos, una de las grandes desgracias de este país es que hiede a testosterona. Vamos a ver si logramos empoderar más a las mujeres, para ver si le bajamos un poquito a la visión machista que ha dominado la historia, la política y la economía de Colombia durante toda su historia. Por supuesto, promover una cultura democrática de tolerancia en el debate político, para que los enemigos se traten con respeto como adversarios políticos. El segundo pilar, Ley de Garantías y Promoción de Participación Ciudadana. Garantías para la protesta social, tanto para quienes protestan como para los demás ciudadanos. Espacios en medios de comunicación institucionales garantizados con equidad para todas las fuerzas políticas. Fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, particularmente revisando esto que se ha venido distorsionando politiqueramente mucho, que son los consejos territoriales de planeación, y fomentar y fortalecer el control ciudadano de la gestión pública. Por último, el tercer pilar, la idea fundamental del fin del conflicto: asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. Nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política. Para ello se acuerda un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. ¿Por qué? Recordemos la historia. Entonces, la gente que va a hacer política, sobre todo en esos territorios, aún con tanta conflictividad y tanta amenaza, necesitan seguridad y garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos. Ustedes saben que durante todos estos años del proceso de paz, a medida que han ido bajando las acciones bélicas y los muertos en combate y todo esto, ha venido subiendo el asesinato selectivo de líderes de restitución de tierras, defensores de derechos humanos y personas que hacemos pedagogía del acuerdo de paz y de construcción de paz. Estamos amenazados.
Entonces acá lo que se busca es que haya por parte del Estado verdaderas garantías para que las personas que quieren hacer política y piensan distinto, o las personas que nos dedicamos a promover los derechos humanos, la restitución de tierras, la reparación de las víctimas y la construcción de paz, estemos adecuadamente protegidos para el ejercicio de nuestras labores. 3. Fin del conflicto. Acá les traje unas fotos que son emblemáticas del gran fotógrafo, increíble ojo del conflicto armado, Jesús Abad Colorado. Les recomiendo mucho buscar sus imágenes en internet. Esta me parece a mí emblemática. Esta imagen dice: no maltrate, los niños son el futuro. Firmado FARC-EP y una niña guerrillera con el brazalete de las FARC, mostrando toda la ironía, toda la paradoja que es la degradación del conflicto armado. Acá también una imagen muy interesante de un paramilitar desmovilizándose. Esto es una niña que fue violada múltiples veces por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, que no solo la quemaron con cigarrillos y la torturaron, sino que además la dejaron marcada. El drama de los secuestrados, gran crimen sobre todo de las FARC. Acá un secuestrado siendo transportado por el río Cauca, creo que es. Y por supuesto, las víctimas. En este caso, víctimas de la gran tragedia causada por las FARC en combate con los paramilitares en Bojayá, en el Chocó, a donde hace unos meses los líderes de la cúpula de las FARC fueron a reconocer su responsabilidad y a pedir perdón. Entonces, esas víctimas son las que tenemos que tener en el centro de toda nuestra reflexión sobre esto. Entonces, ¿de qué se trata el acuerdo de fin del conflicto? Primero, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC. Ya hoy, desde hace unos días, contamos con una declaración de cese al fuego bilateral indefinido, que esperamos que con la refrendación del acuerdo por parte de la ciudadanía pase de ser indefinido a definitivo. Un mecanismo de monitoreo y verificación de todo este tema encabezado por Naciones Unidas, 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos donde se va a concentrar toda la guerrillerada para el proceso de desarme, desmovilización y reintegración durante 180 días. Los matemáticos, finanzas, ¿esos son cuántos meses? 6 meses. Que va a durar este proceso de dejación de armas, que en castizo, más allá del lenguaje que es importante respetar de los guerrilleros que hablan de dejación de armas, en castizo lo que significa es entregar las armas a Naciones Unidas para destruirlas y hacer 3 monumentos en homenaje al fin del conflicto. Entonces sí van a deshacerse de las armas, incluyendo minas quiebrapata, artefactos explosivos, granadas, todo pasa por verificación a entrega, recibe Naciones Unidas, se destruyen y se hacen unos monumentos. Eso queda así establecido en el acuerdo final. Siguiente, reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político. Entonces acá, ¿cómo vamos a hacer para que estos guerreros se den el paso, salgan de la selva y puedan defender sus ideas en forma democrática? Bueno, entonces el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente por 2 periodos legislativos, 2018-2022, pero solo eso, una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y otro 5% para el financiamiento de la difusión y divulgación
de su plataforma ideológica. Entonces, esto es financiación estatal de ese partido político de las FARC, que solo pueden constituir una vez hayan dejado y destruido las armas. Todos nosotros con nuestros impuestos financiamos a los partidos políticos. Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Cambio Radical, Partido Verde y ahora también Partido de las FARC, que va a tener durante 2 periodos legislativos, durante 2 elecciones al Congreso, una garantía de que los recursos que recibe de financiación estatal para poder constituirse como partido político y funcionar no van a oscilar, no van a tener variaciones por sus resultados electorales, que al comienzo van a ser clarísimamente muy precarios, porque es gente que no ha hecho política democrática, que tiene que presentar una plataforma, tiene que armar sus redes, tiene que armar sus bases, etcétera, tiene que construir todo eso. Una vez desarmados, qué pena ahí la palabra armar no sonó muy bien, y para eso entonces se les garantiza que no fluctuará tanto como podría los recursos que necesitan para funcionar como partido político. Dime. En alguna parte del acuerdo se menciona que las FARC devuelve, o de alguna manera entrega el dinero que ha ganado con el narcotráfico. Se comprometen a reparaciones materiales con sus propios recursos. Está por verse cuántos recursos tienen en realidad. Hay mucha especulación. Salió un informe en The Economist que le costó su puesto al director de la UIAF, que hablaba de billones, una suma, digamos, que no le cabe a uno en la cabeza, pero digamos los análisis serios que se han hecho sobre eso es que esa cifra tiene en cuenta esos recursos como si fueran un capital y no como un flujo de caja. Entonces, todos esos recursos que las FARC sacan de los impuestos que le cobran a los narcotraficantes, a la minería ilegal, extorsiones, boleteos, e incluso negocios legales que tienen por ahí en manos de testaferros, todos esos recursos son para financiar la rebelión, como dicen ellos. Entonces tienen que comprar uniformes, botas, ellos tienen tratamientos de ortodoncia, médicos, comida, cambuches, desplazamientos, gasolina, transporte, munición, explosivos, armas, etc. Entonces todo eso que se promueve como si fuera un capital que tienen, en realidad la gran parte de eso, pienso yo, es un flujo de caja para su operación. Entonces yo no quiero especular en ese sentido de cuánta plata tienen, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que sí sabemos es que se comprometen a, con sus propios recursos y su trabajo, reparar a las víctimas. Tras la firma del acuerdo se les garantizará un mínimo de 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes por 2 periodos legislativos, nuevamente como lo anterior, y pare de contar. ¿Eso qué quiere decir? Las FARC, cuando se hayan desarmado, se hayan constituido como partido político, pueden presentar una lista de candidatos al Senado, una lista de candidatos a la Cámara de Representantes. Y ustedes, el pueblo colombiano, pueden tomar la decisión de votar masivamente por las FARC si quieren. Muy probablemente eso no ocurra por todo el odio que le tenemos los colombianos a las FARC. Entonces, en la competencia electoral es probable que ellos no logren mandar toda su lista al Senado, toda su lista a la Cámara de Representantes, sacarán 1 o 2. Entonces lo que se hace es durante 2 periodos garantizarles un mínimo de 5. Si la gente vota masivamente por ellos y sacan 20 senadores y 30 representantes, entran normal como cualquier partido en contienda democrática. Pero se les garantiza un mínimo de 5 durante 2 periodos legislativos en la medida en que están aprendiendo a ser partido político y a participar democráticamente con ideas y no con balas en unas elecciones. Profesor, yo pude ver hace unos días que el gobierno, sí, el mismo gobierno
Vamos para allá, así es. Vamos para allá. Entonces, esto es para que se reincorporen a la vida política. Acá hay otro tema que es 3 voceros o voceras de las FARC en Cámara y 3 voceras o voceros de las FARC en Senado. Ya apenas se refrende el acuerdo que no pueden ser guerrilleros, tiene que ser gente de la sociedad civil que diga, listo, yo voy a hablar por las FARC en el Congreso de la República exclusivamente para tramitar las leyes que se requieren para implementar el acuerdo con voz, pero sin voto. Y solamente para este periodo. A partir de ahí, entonces, si dejan las armas, eso se destruye, etcétera, se conforman como partido político y solo por 2 periodos, por 2 elecciones, por 2 periodos del Congreso, se les garantizan esos recursos, luego entran en reglas normales como cualquier otro partido y se les garantizan esas 5 curules en Cámara y 5 en Senado, luego de esos 2 periodos normal como cualquier otro partido. Eso es para reincorporarse políticamente. Para reincorporarse en la vida social y económica, lo que se plantea en el acuerdo es una organización de economía social y solidaria, un centro de pensamiento y formación política, y a eso se le va a garantizar hasta el 2022, es decir, solo durante un periodo legislativo, un 5% adicional de esos recursos de los partidos políticos, pues para que hagan los talleres, los encuentros, la estación de tinto, las fotocopias, etcétera, para elaborar y difundir sus propuestas ya como partido político, a ver si por fin nos enteramos qué es lo que ellos están proponiendo. Los menores de edad que hayan salido o estén saliendo o salgan de las FARC serán objeto de medidas de especial atención y protección y se les reconocerán todos los derechos, beneficios y prestaciones de la ley de víctimas. Es decir, los menores que salgan de las FARC no van a ser considerados victimarios, sino que van a ser considerados víctimas del conflicto. Recibirán, por supuesto, atención como víctimas, atención psicosocial y serán devueltos a sus familiares y a sus comunidades. Cada integrante de las FARC en proceso de reincorporación tendrá derecho por una sola vez a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo o de vivienda, individual o colectivo, por 8 millones de pesos. Entonces tienen que presentar un proyecto de emprendimiento, innovación, etcétera, o de inversión en vivienda. Si está bien formulado, se le aprueba ese proyecto y se le dan 8 millones de pesos para que lo implemente. Aparte de eso, por 24 meses recibirán una renta básica mensual equivalente al 90% de un salario mínimo legal vigente, básicamente para que puedan estar como con un colchoncito de ingreso mensual que les permita estudiar, capacitarse, aprender ebanistería, albañilería, carpintería, el oficio que se consideren más aptos para poder subsistir luego, y una asignación única de normalización de 2 millones de pesos. Entonces, a cada uno que se desmovilice se le dan 2 millones de pesos. ¿Para qué? Pues es que esto es gente que no tiene sino unas botas y un camuflado, y van a salir a la vida civil y necesitan unas camisetas, unas camisas, un blue jean, un cinturón, una billetera, un reloj, unas medias, unos calzoncillos, unos zapatos, cartera, maquillaje. Y ya ahí uno se da cuenta que 2 millones incluso puede resultarles como cortico. Y la gente se escandaliza mucho porque acá es donde dicen, Serpillo paga, vea, les van a dar una mano de plata, ¿por qué no le dan esos 8 millones a la gente de bien, que no ha delinquido, etcétera? Pero en realidad lo que está ocurriendo acá es que se está desmovilizando un grupo armado, y desde el año 1999 Colombia cuenta con un programa de reintegración de excombatientes. Eso ha funcionado durante el periodo de Pastrana. Uribe desmovilizó miles de combatientes, tanto de las autodefensas de manera colectiva como de la guerrilla, particularmente de las FARC de manera individual. Durante Santos también se han desmovilizado muchos, y esto hace parte normal, estas asignaciones de recursos del programa de reintegración de excombatientes que lleva funcionando desde hace décadas en Colombia. Entonces acá no hay nada nuevo, sino simplemente la garantía de eso en el acuerdo que firman.
Y por último, para poner fin al conflicto, una cantidad de garantías de seguridad que están pidiendo los guerrilleros, por eso que veíamos hace un rato de la masacre de la UP y la masacre de líderes campesinos, de derechos humanos, etcétera, que hace particular énfasis en que el Estado le preste particular atención a el desmantelamiento de lo que hoy se conoce como bandas criminales, las BACRIMs, que son reductos del paramilitarismo y que en esa medida se perciben como una amenaza terrible porque son los grupos que se alían, digamos, con la extrema derecha subrepticia que busca aniquilar la diferencia ideológica en este país. Entonces, ese es el énfasis particular que se hace en ese punto. 4. Soluciona el problema de las drogas ilícitas. Entonces, acá básicamente les pongo dos imágenes que generan como una dinámica que a mí me parece importante señalar, que es la de la guerra contra las drogas que se nos ha impuesto a los colombianos para que unos consumidores foráneos y para que unos foráneos se enriquezcan, mientras que acá nosotros destruimos nuestros bosques, nuestras selvas, los cultivos de nuestros campesinos y ponemos la sangre de toda esa supuesta guerra contra las drogas que nunca ha funcionado sino solamente para enriquecer a los vendedores de glifosato y por supuesto a los vendedores de cocaína. Entonces yo creo que este acuerdo lo que hace es afianzar mucho más y poner un trampolín más potente para que los colombianos sí podamos decirle al mundo no más guerra contra las drogas. México le pueda decir eso al mundo, Brasil le pueda decir eso al mundo. No queremos seguir poniendo nosotros los muertos de una guerra que nos ha sido impuesta y que no ha logrado ningún resultado salvo ensangrentar al país y enriquecer a muchas personas. Entonces esto tiene varios puntos. Básicamente de lo que se trata es sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo, componente fundamental acá, el desminado de todos esos territorios, un programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas y de atención al consumidor. Por fin el Estado colombiano reconociendo que los consumidores, que los adictos no son criminales, y que lo que merecen es una atención en términos de salud pública y por supuesto elevar nuestras voces como colombianos en el marco del concierto internacional para tratar de encontrar soluciones más inteligentes, justas y efectivas al problema de las drogas ilícitas. Entonces, eso es ese acuerdo. Quinto, el acuerdo sobre víctimas, que están en el centro del acuerdo de paz. Acá simplemente les traje la imagen de la muerte trágica del papá de uno de nuestros escritores más queridos, Héctor Abad Faciolince, cuya mirada dice todo. Al papá de Héctor Abad lo mataron los paramilitares. Este es el momento en el cual ocurrió el hecho y yo creo que esa es la mirada que tenemos que tener en cuenta cuando pensemos en este acuerdo de paz y el proceso de construcción de paz subsecuente. ¿Qué dice este acuerdo sobre víctimas? Bueno, se plantea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Qué hay? La comisión de la verdad, lo fundamental para las víctimas, o sea, que se sepa la verdad. ¿Quiénes han sido los verdaderos responsables de esta tragedia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está mi familiar desaparecido? ¿Dónde está mi familiar muerto? Que haya una reconstrucción profunda de la verdad. Esto es un punto fundamental de cualquier proceso y acuerdo de paz en cualquier parte del mundo. Una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y medidas para la reparación integral de las víctimas y de las comunidades más afectadas con actos tempranos, acciones concretas, reparación colectiva, lo que más está pidiendo la gente en el territorio, otra deuda del Estado, rehabilitación psicosocial seria. Los que estudian psicología, hay una tarea muy importante
procesos colectivos de retorno para la gente desplazada y reparación de víctimas que se hayan tenido que ir a vivir al exterior, restitución de tierras y adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a las víctimas. Y de particular importancia, la jurisdicción especial para la paz, que se aplicará a los grupos que suscriban un acuerdo final de paz con el gobierno. Pueden entrar en esa jurisdicción especial para la paz agentes del Estado que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. Policías, militares, notarios, jueces y también terceros, civiles, empresarios, políticos, ciudadanos, que hayan apoyado, que hayan incitado, que hayan financiado alguno de estos graves crímenes de guerra. Todo eso, como la verdad va a ser el centro de esta jurisdicción especial de paz, de esta justicia transicional, y hay mucha gente que lo que disfruta hoy es de una impunidad, todo eso no va a quedar impune. Se va a saber la verdad y todas esas personas que hoy disfrutan de cierta impunidad pueden decir, listo, esto se va a saber, entonces yo me puedo acoger a esta justicia transicional también, así como lo pueden hacer los desmovilizados de las FARC. ¿Qué consiste eso? Bueno, solo podrán ser amnistiados quienes no hayan cometido crímenes atroces o de lesa humanidad. Si usted no cometió crímenes atroces o de lesa humanidad, va a ser amnistiado. Si está en la cárcel por rebelión, si está siendo investigado o puede ser investigado por rebelión, delito político, sale amnistiado. Quienes sí hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad, por ejemplo, secuestro, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento, reclutamiento de menores o incluso narcotráfico con fines de enriquecimiento personal o de terceros, no serán amnistiados. No hay impunidad. ¿Qué sucede con las personas que sí cometieron este tipo de delitos? En una primera instancia, esa persona, sea guerrillero desmovilizado de las FARC, o sea, un agente del Estado, o un empresario, o un político que haya cometido un delito o participado en un delito de estos graves, esa persona puede decir, listo, entonces yo voy a confesar todo lo que hice, me voy a comprometer con toda la verdad y me voy a comprometer con reparar y restaurar a las víctimas y a las comunidades que afectamos. Si dice todo eso, si confiesa todo eso y si a la luz de los tribunales de paz confiesa toda la verdad bien, entonces esa persona recibe una pena privativa de libertad, pero no en prisión, de 5 a 8 años. Afortunadamente, digo yo, no en prisión, porque la prisión es el lugar donde la gente de verdad aprende a ser excelente extorsionista, gran secuestrador y magnífico homicida. No, acá van a estar 5 o 8 años de sus vidas confinados en un lugar haciendo acciones de restauración y reparación de víctimas y de esa comunidad. ¿Qué sé yo? Construyendo esas carreteras para los campesinos, construyendo esas escuelas para el mundo rural, desminando para que se pueda sembrar, sustituyendo cultivos de uso ilícito. Durante 5 o 8 años, si en primera instancia confiesan todo, se comprometen con la verdad y la reparación. Si en una segunda instancia ellos no confesaron en primera y en una segunda instancia los acusan de uno de estos crímenes, esta gente puede decir, listo, está bien, yo fui, yo hice eso, me comprometo con la verdad, voy a confesarlo todo, me comprometo con la reparación, etc. Si hace eso en esa segunda instancia, cuando lo acusan, entonces recibe de 5 a 8 años de prisión. Y si en tercera instancia lo acusaron, se quedó callado, no dijo nada, y el juez profiere una condena por un crimen de estos, entonces se va 20 años a la cárcel. Entonces, cuando escuchen que esto es paz con impunidad,
sepan explicar que de lo que se trata esto es de un modelo de justicia transicional, que lo que busca es, según el derecho internacional, sacar a una sociedad que está sufriendo un profundo y arraigado y prolongado conflicto hacia una situación de normalidad, transitar hacia allá mediante la aplicación de una justicia que lo que busca no es castigar con todo rigor a los culpables, sino equilibrar el castigo, la retribución del daño con medidas de justicia restaurativa y prospectiva que tenga en mente a las generaciones futuras. Acá les traigo esta imagen simplemente para reforzar esa idea. Esto es basado en un artículo muy importante sobre los carteristas en Londres en el siglo XIX. A los carteristas en Londres en el siglo XIX los linchaban públicamente con la idea de que eso haría disuadir a otros carteristas de incurrir en ese delito. Esta es la imagen, digamos, que refleja esa idea de que uno tiene que castigar con firmeza al delincuente para disuadir que sigan cometiendo delitos. Estos linchamientos públicos de carteristas eran espectáculos masivos que adivinen de qué estaban llenos. De carteristas. Entonces esto nos dice, y es lo que nos dice la academia, la justicia retributiva, que lo que busca es el castigo, en realidad parece que no es ni tan justa ni tan efectiva, porque no se está disuadiendo, incluso se puede estar profundizando las razones del delito. Acá les traigo un testimonio de uno de los familiares de los diputados del Valle asesinados por las FARC, que dice: para mí esto es justicia, que ustedes hubieran podido escuchar mi dolor, que yo hubiera tenido esta posibilidad de contarles todo lo que he sufrido. De nada me hubiera servido verlos en la cárcel 50 años. Entonces, las víctimas lo que quieren es verdad, justicia y reparación, no repetición. Y el testimonio de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que nos tranquiliza mucho a todos los colombianos, donde dice que se leyó el acuerdo final y ese modelo de justicia transicional se ajusta a los estándares del derecho internacional, del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Lo que quiere decir que estamos ajustados al equilibrio de penas y reparación y restauración y prospección como justicia de un modelo de justicia transicional según los estándares internacionales. Por último, implementación, verificación y refrendación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se va a implementar el acuerdo? Habrá una comisión de seguimiento y verificación de que todo esto se cumpla. Habrá un acompañamiento técnico internacional. Ahí va a estar el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, el centro de investigación académico más importante en justicia transicional y construcción de paz que hay en el mundo. Mecanismo de verificación de los acuerdos con componente internacional. Se solicitará a las Naciones Unidas una misión política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC y las medidas de protección. Y finalmente, la guerrilla cede un punto importante y acuerda con el gobierno, que son ustedes, somos nosotros, es la ciudadanía la que tiene la última palabra de decir sí a todo este acuerdo o de decir no en el plebiscito del 2 de octubre. Por supuesto, eso pondrá fin a un conflicto armado con las FARC de décadas de sangre, pero el proceso de construcción de paz no termina ahí. Es un gran avance sacar a todos estos combatientes de esos territorios, esas comunidades que tanto han afectado. Pero la paz no es un punto al cual uno llega. Finalmente es un proceso de aprendizaje social infinito. Y más que un punto de llegada o una meta, es una forma de hacer y de ser.
de vivir y de convivir que debemos aplicar todos los días y en el muy largo plazo para construir finalmente el país y el mundo que queremos. Con esto entonces les digo, muchas gracias por su atención.